Buenos días, amados. Sea la gracia y el favor. Eso, qué buen saludo ese. Sea la gracia y el favor de nuestro Señor sobre sus vidas. Bien, vamos a comenzar. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Bien. Bien. El día de hoy quisiera compartir algunos pensamientos acerca de lo que recientemente hemos estado escuchando. Creo las últimas 3-4 semanas el pastor ha estado tocando ciertos puntos en las Escrituras, ciertos pasajes que nos hablan acerca de las características de un hijo de Dios, y una de ellas es la inmunidad. Cómo adquirimos inmunidad en el reino de los cielos. Y el pastor dentro de esas definiciones hablaba acerca de que la inmunidad es adquirida. Lamentablemente tú y yo nacimos bajo la influencia o bajo el patrón de Adán. Por lo tanto, cuando Adán decide apartarse de los preceptos de Dios, quedó expuesto. Él decidió no ser inmune. Adán era un hombre perfecto. Adán tenía inmunidad. Pero él decide transgredir un principio de obediencia, por lo tanto, él no tenía el privilegio después de ser inmune. Por lo tanto, nosotros nacimos en ese mismo patrón, pero ahora en Cristo nosotros adquirimos inmunidad, adquirimos esa protección que solo puede ser otorgada a través de la palabra de Dios y de su justicia. Por lo tanto, tenemos que hacernos muchas preguntas, muchos análisis en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra economía, y cómo la justicia está trabajando dentro de nosotros. Cómo la palabra de Dios se está estableciendo dentro de nuestros corazones para ser purificados. Deuteronomio 6:24 dice lo siguiente. Quiero introducir con estos versículos. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. No un día, no solo el domingo, no el sábado o cuando vengo a la iglesia. Dice todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Versículo 25 dice: y tendremos justicia. Escucha esto. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Por lo tanto, no hay justicia sobre tu vida si tú no cumples la palabra de Dios. Simple. No hay justicia sobre tu vida. Y la justicia es la que te protege. La justicia es la que te da inmunidad en este sistema que es hostil para con los hijos de Dios. Esa es una conclusión, eso es algo que ya es sabido por nosotros. El sistema odia y detesta la imagen de Cristo. Por lo tanto, todo el tiempo irá contra tu vida. Todo el tiempo. Y cuando las Escrituras, y quiero hablar específicamente acerca de un par de versículos en Job 28, simplemente quiero que ustedes lo escriban, lo anoten, pero lo vamos a leer de la pantalla, porque voy a leer otra versión, que es la Reina Valera actualizada. Y Job nos muestra un camino, nos muestra un patrón, nos muestra una vía acerca de la sabiduría. Probablemente en sus Biblias dice, el título es acerca de la sabiduría. Y es precisamente lo que quiero establecer el día de hoy. Job capítulo 28, versos 7 y 8 dice lo siguiente. Job capítulo 28, 7 y 8 dice lo siguiente. Es una senda que el ave de rapiña no conoce, ni jamás ha mirado el ojo del halcón. Verso 8 dice: nunca la han pisado fieras arrogantes, ni por ella caminó el león. Cuando hablamos acerca de todos estos animales en este contexto de Job, está hablando simplemente de calamidad sobre tu vida. Simplemente de enemigos contra tu vida. Habla de un camino de sabiduría por el cual debemos transitar, pero ese camino de sabiduría dice que el ave de rapiña no conoce, de que ninguna fiera arrogante ha pisado ese lugar.
Por tanto, el camino que Job nos plantea de sabiduría es un camino que te otorga inmunidad del reino de Dios. Y la Biblia cuando usa un lenguaje simbólico y nos habla acerca del camino, específicamente nos habla acerca de cómo debemos conducirnos en la vida, de cuál es tu forma de vivir. Si vives por principios o si vives por preferencias, si vives por la palabra o vives por lo que tus ojos ven. En el Antiguo Testamento hay muchos caminos errados, equívocos. Algunos parecían buenos, pero el resultado era desastroso. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, la habilidad, el entendimiento para entrar y ver estas cosas en la palabra de Dios. El verso 12 y 13 del mismo capítulo dice lo siguiente. Amado, recuerde que este capítulo está hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría como un camino que te otorga inmunidad. Ahora, el pastor habló mucho acerca de la inmunidad. Y amado, son cosas profundas de entender. Son cosas profundas de entender porque nuestra vida en la iglesia siempre fue de prácticamente ser un sobreviviente del evangelio. Que Cristo viniera rápido, que nos sacara de este infierno que es la tierra para disfrutar la plenitud del cielo. Pero la realidad es que hemos venido a entendimiento de que todas estas cosas tienen que ser reales en nuestra vida en este momento, en la tierra. Es por eso que hablamos que nuestra vida como creyentes es un proceso de madurez. Es un camino progresivo, es un camino activo que nos lleva a un punto de máxima expresión de lo que Dios ya había planificado en la eternidad para tu vida. Ahora, el verso 12 dice lo siguiente: pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El hombre no conoce el valor de ella, no se halla en la tierra de los vivientes. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han orado por sabiduría? Probablemente dado el tiempo que estamos viviendo, nosotros hablamos mucho acerca de la representación, del carácter del hijo, de cómo llegar a una posición de madurez. Pero en ese proceso, en ese camino, no tenemos que olvidar las cosas que nos llevan a esa posición. Una de ellas es la sabiduría y el entendimiento. No solamente es cumplir su palabra, escúchame bien lo que te voy a decir, porque no estoy borrando con el codo lo que hemos establecido por mucho tiempo. Tú debes mantenerte cumpliendo su palabra, pero para cumplir su palabra tú necesitas una unción de sabiduría en tu vida. Por lo tanto, no puedes cumplir la palabra de Dios, no puedes relacionarte con Dios si no hay sabiduría en ti. Y voy a explicártelo, voy a demostrártelo. En este camino que Job nos plantea, no hay fieras, no hay depredadores. Nos habla de un camino de inmunidad. Por lo tanto, no hay actividad demoníaca sobre tu vida. No hay influencias de las tinieblas sobre tu vida. Tu corazón es limpiado, es apartado, es santificado. El verso 28, ustedes pueden estudiar este capítulo entero. Hay unas características hermosas de la sabiduría, amado. La sabiduría no tiene precio. La Escritura lo dice, no tiene precio. No tiene precio. El verso 28 del mismo capítulo dice lo siguiente: y dijo al hombre, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Lo voy a repetir. Y dijo al hombre Dios, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Quiero que los jóvenes pongan mucha atención en esta hora, dado que hemos orado por ello para que tengan un año fructífero. El año ya comenzó, pero parte de un punto en sus vidas académico donde la influencia del sistema es muy opresiva contra los jóvenes sobre todo. Por lo tanto, quiero que me pongan atención el día de hoy. No solamente ellos, todos. Salomón lo pone de la siguiente forma, escucha, Proverbios capítulo 4, verso 11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Por lo tanto, la sabiduría es un camino que Dios nos demanda. Este camino nos otorga inmunidad.
Hay un camino que nos lleva a vivir en la plenitud de la inmunidad del reino de Dios. Este camino es conocido en las Escrituras a través de la sabiduría y el entendimiento. Nos dará inmunidad demoníaca, de enfermedades, de pobreza y de todo sistema opresivo sobre nuestras vidas. Tenemos este camino que describe Job, que va más allá de lo natural, porque dice que prolonga tu vida, dice que guarda tu vida y te guía por sendas de justicia. Ahora, probablemente tú... científicamente, si tú dices que algo como esto puede prolongar tu vida, probablemente tú seas un loco. De hecho, la medicina en el siglo XXI hoy día trata el envejecimiento como una enfermedad. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Nuestro cuerpo envejece. Pero la realidad es que en el principio Adán no debía por qué envejecer. La desobediencia lo llevó a que su cuerpo, como parte de la creación, fuese sujeta a la vanidad que hoy está sujeta. Es por eso que esperamos la redención de nuestros cuerpos. No vamos a entrar en ese tema. Salmo 91, 16 dice lo siguiente. No lo busques tú, simplemente anótalo. El salmista lo pone de la siguiente forma. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida. Por eso que decimos que en Sion la edad mínima son 100 años. Dice la Escritura en Isaías 65, dice, no morirá el niño de pocos días. Lean ustedes la Escritura, Isaías 65. Y nos muestra este patrón, nos muestra esta forma, este camino. Y quiero que pongan mucha atención en las cosas que vamos a decir el día de hoy, porque va a determinar en cómo nosotros vamos a trazar este año y la victoria que vamos a tener. Recién cantábamos, somos más que vencedores. Te hago la pregunta, ¿somos más que vencedores? Hace un tiempo atrás yo les exhorté acerca de esta característica de un hijo, que es más que vencedor en Dios. Ahora, cuando hablamos de camino en las Escrituras en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento particularmente nos hablan específicamente acerca de 3 aspectos de nuestro caminar. El primero de ellos hace referencia específicamente a nuestra conducta, a cómo nos movemos. En segundo lugar, hace referencia en que nuestro camino sea en una línea recta. Ahora, tu camino es en una línea recta siempre y cuando tú tengas una relación con el Espíritu de Dios que te da la habilidad y te da la gracia para que tú puedas cumplir todas las demandas de Cristo. Entonces, en segundo lugar, tenemos este camino que nos habla de caminar en una línea recta sin desviarse. Y en tercer lugar, tenemos este camino que es una línea recta por el cual otros pueden imitarte. Son 3 demandas distintas, pero que tienen el mismo objetivo, cumplir las demandas de Cristo. Ahora, no sé si ustedes recuerdan cuando Pablo confronta a Pedro. Tú puedes decir, ¿cómo Pablo está peleando con Pedro? Pero la realidad es que Gálatas capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Pablo hablando, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Lo confrontó. Por no andar, dice, rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, eso nos da la autoridad, como cuerpo de Cristo, de exhortarnos los unos a los otros en la verdad del Evangelio. Y tú no te tienes que ofender. Somos una familia, amado. Por lo tanto, cuando alguien viene a ti y te dice, amado, veo que te estás comportando, no estás caminando rectamente, probablemente nos ofenderíamos. Pero la realidad es que tenemos ese derecho y ese deber de exhortarnos unos a otros. Amén. Pablo también nos habla en muchos versículos. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 2:10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todos estos versículos hablan acerca de cómo cuidamos nuestro caminar. Cómo tú estableces un patrón en tu vida que sea específicamente recto, que haya una marca, que haya un punto,
un foco donde tú vas. Filipenses 3, del 12 al 16, vamos a detenernos aquí un momento. El mismo Pablo, hablando, Filipenses 3, verso del 12 al 16, vamos a ir verso por verso, dice lo siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y dice, sino que prosigo. Diga, amado, prosigo. Diga, yo prosigo, diga. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Diga, extendiéndome a lo que está por delante. Amado, por delante. No, eso no lo tenía que repetir. Verso 14 dice, prosigo a la meta. Diga, prosigo a la meta. ¿Cuántos están prosiguiendo a la meta? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo, ¿qué estaba diciendo a la iglesia de Filipo? Sigan un mismo estándar, sigan a Cristo, tengan su foco en Cristo, caminen por una línea recta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llegar a la meta, dice, al premio. Ahora yo te pregunto, ¿qué es el premio al cual Pablo se está refiriendo? No quiero que me contestes, simplemente piensa, medita, ¿qué es el premio al cual Pablo se está refiriendo? Probablemente, y muchos de nosotros podemos creer que cuando habla de este premio, llegar a la meta y adquirir este premio es la salvación. Pero te tengo noticias, no es la salvación. Muchos pueden pensar que es ir al cielo. Te tengo una noticia, no es ir al cielo. Déjame decirte algunas cosas. Un premio no es lo mismo que un regalo. La salvación es un regalo. Tú no haces nada por la salvación. Por eso la Biblia dice en Efesios 2 que dice que la salvación no es por obra, es por gracia. Ahora, un premio es dado a una persona, en términos de una carrera, como lo pone Pablo, es una persona que ha competido, ha corrido, ha recorrido algo. Pero ahora en una carrera, amado, no a todos se les da un premio. Pensémoslo así, Pablo está hablando y haciendo una analogía acerca de las Olimpiadas. En términos de una competición, el primer lugar es el que se lleva un premio. Por eso te hablo de que el premio que habla Pablo no es la salvación, no es ir al cielo. De hecho, la Escritura, en el mismo Efesios 2, dice lo siguiente, que nos ha puesto en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Por lo tanto, tú ya estás en el cielo. Entonces Pablo está presionando, está siguiendo un premio que no es la salvación. Pablo era salvo a esa altura. Pablo estaba en Cristo a esa altura. Pablo estaba sentado en lugares celestiales a esa altura. Ahora, ¿cuál era el premio? ¿Cuál era el premio? Y la respuesta es muy simple, el premio era adquirir, o es adquirir, la semejanza de Cristo, establecerla en tu vida y por toda la tierra. Te lo voy a demostrar, porque veo que no me crees. Por eso Pablo dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, veamos a Cristo. Y amado, hoy tenemos en nuestras iglesias, o muchos podemos pensar, sin ánimo de cuestionar nada ni juzgar, apartado de todo eso, muchas veces vemos la iglesia discutiendo por temas doctrinales que no tienen sentido en nuestra vida. Preguntas como ¿cuándo será el rapto?
Amado, ¿qué te importa cuándo es el rapto? O algo como eso. Yo soy de Calvino, yo soy de arminiano. Amados, somos de Cristo. No ignorando el trabajo que hicieron los grandes reformadores. Los honramos, pero no es el punto central. Cristo es el punto central. Su semejanza es la meta. Su semejanza es el premio. Empujamos, presionamos este camino en línea recta para alcanzar ese premio. Nos queda más claro si leemos el mismo Filipenses, el mismo capítulo 3, unos versos más adelante. Del 8 al 10 dice lo siguiente, el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual dice que lo he perdido. Y todo es todo, amado. Tu reputación no vale en esto. Tu reputación es Cristo. Tienes que estar dispuesto a ser humillado. Tienes que estar dispuesto a que la gente te ofenda por el Evangelio, a dar tu vida por el Evangelio. El problema es que vivimos en una época muy sensible. No solamente el mundo es sensible con ciertos temas. La iglesia es hipersensible, más sensible incluso que el mundo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Y qué dice? Para ganar a Cristo. Ese debe ser tu anhelo, amado. Para ganar a Cristo, el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ese es el premio, amado. Ahora, y el pastor lo mencionaba hace un momento atrás, el mejor premio, lo mejor que nosotros podemos obtener en esta vida es a Cristo. Es poseer la imagen de Cristo fielmente, sin alteraciones, sin un maquillaje tuyo. No. Poseerle a Él completamente para que trabaje en nuestro interior y así poder manifestarle al mundo. Esta posición nos llevará a un lugar de madurez, pero este camino, amado, es de sabiduría, de relación con el Espíritu de Dios. Nos otorgará inmunidad, autoridad, gobierno, dominio, representación. Amén. Si volvemos a Job 28, el verso 2 y 13, voy a repetirlo, dice lo siguiente. Pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El hombre no conoce el valor de ella. No se halla en la tierra de los vivientes. No se halla en la tierra de los vivientes. Entonces, para que este camino que plantea Job sea una realidad en nosotros, debemos saber qué es la sabiduría y qué es el entendimiento. ¿Y por qué la necesitamos? Y de hecho el mismo versículo 28 nos da la respuesta de esto. Y el entendimiento, el diccionario da una definición muy extraña de lo que es el entendimiento, pero nosotros nos enfocamos en términos de lo que Dios define como entendimiento. Y Dios lo hace mucho más simple. El versículo 28 dice, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, el entendimiento. Apartarse del mal, el entendimiento. Ahora, cuando Job nos habla de este camino, nos habla específicamente acerca de una relación con Dios. Nos imputa una relación. No hay sabiduría si no hay relación con Dios. Y esta relación es un proceso, es un desarrollo activo en nuestra vida. No es algo pasivo, no es algo como que tú te sientas y las cosas simplemente vienen a tu lugar. No, primero debe haber un trabajo. Hemos declarado que las bendiciones que fluyen desde Dios sobre nuestra vida nos van a perseguir, sí. Pero hay algo que nosotros debemos hacer. Nuestra vida tiene que ser dinámica. Por eso Dios pudo haber dejado a su pueblo Israel en Egipto quizás y haberle bendecido en ese lugar. Pero la demanda era migrar a una posición de exactitud. Y en esa migración, en ese lugar de llegar a la posición de madurez, a la posición de gobierno que era Canaán, ellos iban a adquirir las bendiciones. Y de hecho las bendiciones venían a ellos. Por eso que hablamos que es un camino activo, es un proceso dinámico.
Ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros hacemos esta confesión de fe y le decimos a Cristo, te reconozco como mi Señor y Salvador, ven a habitar dentro de mí. Eso no es todo. Ese es el comienzo. Lo hemos establecido y lo hemos declarado, lo hemos enseñado. El problema es que nos olvidamos cuál es la fase siguiente después de eso. Que creo que la iglesia del siglo XXI está muy acentuada y se nota mucho más esa fase que no ha sido descubierta. Y que si no descubrimos esa fase es imposible seguir progresando. Y es que después de llegar a la familia de Dios, conectarte con Cristo, con Dios, la fase siguiente es que tú tienes que apartarte de todo mal. Tienes que apartarte de todo mal. Ahora tú dices, no, pero si yo no soy malo, soy bueno. Vamos a ver si eres bueno. La Escritura dice, por eso la Escritura es tan insistente. Salomón en Proverbios 4:23 nos dice, guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Guárdalo. Jeremías dice, el corazón del hombre es perverso. Es perverso. Amado, y no quiero que tú te vayas a casa pensando, hoy soy el peor del mundo, soy un malvado. No. Simplemente que tenemos que crear un sistema de seguridad sobre nuestros corazones sustentado en la palabra de Dios. Porque Dios nos está advirtiendo. Ahora, la maldad en hebreo tiene muchas connotaciones. Nos habla de violaciones o transgresiones éticas o morales. También nos habla acerca de pobreza, de depresión. Nos habla de cómo los sistemas afectan tu vida. Y hemos visto y conocemos que estas cosas han entrado a la iglesia, han afectado a la familia de Dios. Por eso la Escritura en Apocalipsis dice, en una de las cartas a los ángeles, dice cómo Jezabel ha influenciado la iglesia, cómo Mamón ha influenciado la iglesia, cómo la gente vive por preferencia más que por principios. Por lo tanto, tenemos que hacer análisis de esas cosas. Ahora, en Génesis, si nosotros vamos a Génesis, y quiero hablar específicamente acerca de Adán. Amado, te estoy llevando a un punto, espero que ser claro en esto. En Génesis capítulo 2, verso 9 dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. El temor de Dios, amados, es simplemente obediencia. Si tú no obedeces a Dios, tú no tienes temor de Dios. Eso es lo que dice Job 28:28. El entendimiento es apartarse del mal. Si tú no sabes apartarte del mal, si tú no sabes apartarte de relaciones ilícitas, si tú no sabes cómo venir a este lugar y recibir la palabra de Dios, probablemente estés viviendo en maldad. Ahora, cuando Génesis capítulo 2, verso 9 dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto del Edén, y tú no ves a Dios creando un sistema de seguridad alrededor de ese árbol. Tú no ves que el árbol de la ciencia del bien y del mal o del conocimiento estaba ahí, resguardado por ángeles, él puso muros. No, el árbol estaba ahí en medio de toda la creación. Probablemente Adán pasaba, lo veía, y ahí estaba. El punto que todos conocemos, que llega un momento en la vida de Adán y Eva que transgreden un principio de obediencia y comen de ese fruto. Ahora, el punto es que Adán era perfecto, ya lo dijimos. Por lo tanto, él tenía conocimiento acerca de ciertas cosas. Es como cuando a nosotros nos dicen, y aquí todos se van a ver reflejados, todos, cuando dicen, ciertos alimentos hacen mal para tu salud. El sentido común dice que no comas ciertos alimentos. No sé, altos en calorías, en grasas. Y la realidad es que los comemos constantemente. Estoy dándole un punto a Adán. La realidad es que si alguien te dice que esto es malo,
El sentido común te dice que si lo comes es malo. El punto es cómo establecemos un principio de obediencia en nuestra vida. No voy a preguntar cuántos han desobedecido esta semana. Ahí queda la escoba, Dios mío. Pero entonces, en términos del creyente y de nuestra vida espiritual, nuestro problema es que muchas personas no saben lo que es bueno y lo que es malo. Ignoramos las cosas. Venimos a la iglesia, cantamos, tenemos un momento maravilloso de adoración, lloramos, tenemos la piel de gallina, saltamos, nos vamos casi como anestesiados a nuestra casa. Pero el problema es que tú no sabes lo que es bueno y qué es malo. Es por eso que tú necesitas congregarte con los santos, porque tienes que venir a este lugar para que alguien te instruya. Es el método de Dios edificar nuestras vidas. Alguien que imparta palabra, que ilumine tus tinieblas y tú veas en qué lugar, en qué punto de tu vida estás fallando para vivir por esa palabra. Nosotros amamos la adoración, amamos compartir, conversar unos con otros, pero el punto central de nuestra liturgia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos en esa plataforma y en esa dimensión? El pastor recién decía, la responsabilidad este año no es simplemente venir y escuchar la doctrina, es materializarla, encarnarla, realizarla. Porque en esa medida en que la palabra va limpiando nuestros corazones y va trabajando en nosotros, es que tú te vas apartando del mal. Ahora. El mal es esto, desobediencia, toda transgresión al mandato de Dios. Las obras de la carne son maldad. Los pecados de lujuria, adulterio, fornicación, la ira, el celo, la idolatría, la incredulidad. Todas esas cosas son maldad. La incredulidad, amado, si tú no crees que Dios puede hacer algo en tu vida, si tú crees que Dios no es lo suficientemente poderoso para transformar una situación en tu vida, tú estás en incredulidad y tu corazón es malo. Hebreos 3:12 dice lo siguiente. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Te lo voy a leer de nuevo. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incapacidad de creer que Dios puede obrar en tu vida es maldad. Deuteronomio 30:15 dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios es muy caballero, amado. Viene a tu vida y te dice, ok, estos son tus beneficios, estos son los pros, estos son los contras. Decide. Ahí está. Dios no está con un control remoto o con una pistola en la cabeza todo el tiempo amenazándote de que te vas a ir al infierno si no cumples su palabra. Apartarse del mal es un proceso activo que es demandado por Dios en nuestra vida. Y el pastor leía un versículo en la mañana, 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo he escuchado un montón de veces este versículo en oraciones de la ciudad y todo aquello. El problema es que oran, el problema es que se humillan, pero no se apartan de sus malos caminos. Por lo tanto, Dios no tiene derecho de orar en tu vida si tú no te apartas de la maldad. Y tus oraciones son infructíferas. Y todo el tiempo oras, años orando por lo mismo, pero la realidad es que nunca te apartaste del mal. Por lo tanto, tu oración no puede ser escuchada por Dios. Por eso que debemos orar con entendimiento. Orar en base a lo que la Escritura nos está revelando, a lo que la palabra está alumbrando en un tiempo específico y en una estación presente. Entonces, apartarse del mal depende de si nuestro entendimiento es correcto o incorrecto. ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué dice Job 28:28? ¿Qué es el entendimiento? Apartarse del mal. Ahora, el entendimiento que tú y yo tengamos está directamente relacionado en cómo percibimos el bien y el mal. De si nuestro entendimiento es correcto o incorrecto.
Mira lo que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es la tercera referencia que yo te hice acerca del camino. Caminar en una línea recta para que los otros te imiten. Esto es lo que está presentando Pedro acerca de Jesús. Dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y, esta es la demanda, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una demanda sobre tu vida y sobre mi vida, amado. Y es una demanda activa. No es como que tú llegas y no hay más mal en tu vida. No, tú naces, tienes que nacer de nuevo, pero tienes que aprender a hacer muchas cosas. Desligado de la mente antigua que te esclavizaba. El problema de Israel en el desierto era lo siguiente. Dios los saca al desierto, Dios les dice, tú eres mi primogénito, tú eres mi nación, tú eres mi hijo. El problema es que en el desierto, donde Dios estaba trabajando con la identidad de ese pueblo, Dios le dice a Israel, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, yo te he provisto, yo te saqué de una casa de esclavitud. El problema es que tú no me ves como un padre. El problema es que en tu mente aún está el adoctrinamiento de Egipto. Por lo tanto, tuvo que pasar una generación entera que no pudo cumplir con el mandato de Dios. Ahora, la demanda es apartarse de las conductas de iniquidad, quitar toda tiniebla para llegar a una posición de madurez. Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos dentro de la iglesia el día de hoy es la inmadurez del creyente. Es la inmadurez del creyente. Y hay muchas características acerca... Pablo no está hablando acerca de su niñez física, corporal. Está hablando de su madurez en Cristo, de su madurez espiritual. Ahora, un niño, por ejemplo, es crédulo. Todo lo que tú le digas lo va a creer. Amado, tú no puedes vivir así en la vida. Si una persona viene y te dice algo de tu hermano, lo primero que tú haces es creerle. Somos dados al chisme, a la murmuración. Tú puedes ver cómo en Israel, en el desierto, Moisés tuvo problemas con Aarón, con María y Coré y todo su séquito. Por la murmuración. Ahora, un niño es crédulo, le cree a todo, es ignorante. Un niño es rebelde, amado. Es errático, no tiene un foco establecido. Un niño tú le hablas fuerte y se ofende rápidamente. Y mucha de esa conducta está dentro de la iglesia. Ahora, y era el problema que tenía Pablo con... No el problema, era lo que estaba enfatizando en las cartas acerca de los Corintios. Dice, usted debiendo ya ser ya maestro, aún tenéis necesidad de leche. Aún tenéis necesidad de leche. Entonces, y tú puedes ver la problemática de la iglesia de Corinto. Una iglesia dividida, había división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Está dividido Cristo? Pregunta Pablo. Lo que yo le decía hace un momento. ¿Qué sentido tiene en nuestra vida decir que yo soy de cierta rama religiosa, de cierta institucionalidad? Amados, somos de Cristo. Somos de Cristo y perseguimos a Cristo, presionamos hacia Cristo, caminamos en línea recta hacia Cristo. Ahora, el hecho de que la iglesia de Corinto fuera una iglesia inmadura, que fueran niños, los llevaba a cometer todo tipo de pecados. Pecados éticos, morales, transgresiones, violaciones morales, sexuales, todo tipo de problema impuro, tú lo veías en Corinto. Dentro de la iglesia, no te estoy hablando de la ciudad. Probablemente la ciudad estaba influenciando la misma iglesia. El problema era que la iglesia no tenía la capacidad de comer una comida sólida. Por eso le dice, ustedes debiendo ya comer una comida más sólida, ustedes no pueden. Ustedes necesitan leche. Pero no nos quedamos en las cosas básicas. Aprendemos y tenemos que madurar. Tenemos que ir a una posición de madurez. Por eso es que proseguimos a la meta.
Es por eso que presionamos al premio, del supremo llamamiento. Ahora, estamos resaltando un punto. Hebreos 5:13 dice lo siguiente. Todo aquel, escucha, Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Ahora, Dios cuando dice en el monte de la bienaventuranza que seamos como los niños, está hablando acerca de la pureza, de la transparencia, no de la conducta de un niño. Tenemos que hacer esa diferencia. Un niño participa de la leche y dice que es inexperto en la palabra de justicia. ¿Tú sabes lo que significa la palabra inexperto? Es ignorante. Es ignorante. ¿Sabe cuál es la otra definición? No ha experimentado la palabra de justicia. Por lo tanto, no hay algo como que tú llegues a una posición de madurez, sino es que experimenten la palabra de Dios. Ahora, esa experimentación de la palabra puede venir de muchas formas a tu vida. De muchas formas a tu vida. Algunos tienen que pasar procesos dolorosos, a otros les cuesta menos. Pero la realidad es que viene de muchas formas y vamos a ver algunas de ellas. Y estamos resaltando un punto. Hemos recibido la palabra de Dios, tenemos información acerca de lo que Dios está haciendo. Tenemos revelación, pero no tenemos la implementación de aquello que hemos recibido. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos implementar la palabra que Dios nos ha imputado? Yo le decía hace un tiempo atrás, si nosotros completásemos, no sé, un 50% de todo lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, amado, esta no sería nuestra posición. Probablemente estaríamos en un nivel de madurez mucho más alto. El problema es que no hemos podido materializar y encarnar esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es en base a lo que yo percibo, al entendimiento que tengo. Porque no tenemos sabiduría. Porque carecemos de entendimiento. Porque no hemos tenido la capacidad de apartarnos del mal, como es la demanda primaria de Dios. Ahora en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2 dice, habla acerca de los espíritus de Dios, 7 espíritus. El número 7 nos habla nos habla acerca de la perfección, de algo que es completo, de que ha llegado a la madurez. Uno de esos espíritus es el espíritu de sabiduría y entendimiento. Y dice lo siguiente, quiero leerlo. Dice, y reposará sobre él. La palabra reposará habla de llegar y establecerse, de sentarse propiamente tal y de no moverse de ese lugar. Por lo tanto, en nuestra vida tiene que venir esta plenitud del Espíritu de Dios. Es por eso que yo le decía, el mayor premio que nosotros podemos tener como hijos de Dios es poseerle completamente a Él. Porque si tú le posees a Él, tú posees esto. Espíritu de sabiduría. El Espíritu de Jehová está sobre ti. Entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Y ponemos énfasis en estas cosas porque hemos entendido y Dios ha tenido la deferencia de expresarnos esto, de que tenemos que caminar a un proceso, a un camino, a una plataforma y no nos cansamos de decirlo. Podemos sonar tan repetitivos diciendo estas cosas, pero es que es la demanda de Dios, es la demanda, llegar a un punto de madurez. Ahora, ¿quién es una persona madura? ¿Cómo defines tú si eres maduro o inmaduro? Son muchas las aristas que definen eso y no vamos a entrar en ese punto el día de hoy. Si pensamos nosotros, por ejemplo, si pensamos en Moisés, quiero que entendamos esto. Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Si tú lees Génesis capítulo 1, amado, si tú lees los primeros 3 versículos, hay una revelación, una profundidad de palabras en esos versos escritos por un hombre. Ahora, debemos entender y comprender que para que Moisés tuviera esa inspiración divina y pudiera relatar el proceso de la creación, algo debió haber sido instalado en la vida de Moisés. Algo sobrenatural, que no es de este mundo. Si tú piensas en Juan escribiendo Apocalipsis, esas revelaciones que, amados, son misterios de las Escrituras. Son misterios que estamos llamados a revelar. Pero, amados, ¿cómo entendemos que una persona natural, como tú y como yo,
pueda escribir tal revelación. Es que una implementación, una unción de parte de Dios tuvo que ser depositada sobre ellos. Es por eso que la demanda es que nosotros no leamos esto simplemente tan vagamente, tan perezosamente. Amado, tenemos que verla con el foco, con la dimensión, con la visión y con la impronta que fue escrito esto. Segunda Timoteo dice, de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Amado, esto es inspiración de Dios. No estoy hablando del libro, lo que está impreso en esto. Es inspiración de Dios. Tú no puedes ver a Dios más claramente si no es a través de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad, ese momento en nuestra vida en que podemos ir a las profundidades. Por eso yo te decía que cuando hablamos de la inmunidad del reino de Dios, es que estamos yendo a las profundidades de la Escritura. Porque no es algo que tú escuchaste antes. Mucho tiempo, y probablemente todos se saben Salmo 91 de memoria. Cómo Dios nos protege, nos aparta del mal, nos aparta de la mano del enemigo. Pero el resultado de nuestra vida es totalmente contrario al Salmo 91. Entonces, ¿de qué inmunidad estamos hablando? ¿Qué inmunidad vivimos? Cuando Moisés recibe el modelo de la edificación del tabernáculo, amado, si tú estudias el tabernáculo, es una excelentísima obra, arquitectura perfecta, detalles perfectos. Entonces, ¿cómo Moisés tenía la capacidad de recibir todo eso de parte de Dios? Entrar en la dimensión celestial, entrar en la mente y en el corazón de Dios para plasmar en la tierra lo que Dios le estaba diciendo. Dice, haz tal cual como lo has visto, como el modelo que yo te he mostrado. Ahora, ¿cuántos saben que Moisés no fue el que construyó el tabernáculo? Por lo tanto, Moisés tenía la sabiduría, el entendimiento de poder entrar en el corazón de Dios y plasmar en la tierra todo lo que Dios estaba demandando. Ahora, Moisés tenía que ir y buscar un hijo que tuviera la misma unción, la misma sabiduría para materializar esas cosas. Éxodo 31 del 1 al 6 dice lo siguiente. Éxodo 31 del 1 al 6. Y voy a leer la versión actualizada. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y el verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras, para engastar en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor. He aquí yo he escogido con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También he puesto sabiduría en el corazón de toda persona sabia de corazón para que realicen todo lo que he mandado. Ahora, ¿Dios ha dado una demanda a tu vida? ¿Dios ha dado una demanda a tu vida? La pregunta es, ¿la has podido realizar? No me conteste, piensa, medita. Y estamos resaltando este camino de sabiduría, porque Moisés tuvo que encontrar a un hijo de Israel, a alguien en las tribus, para que pudiera hacer esto perfectamente. Y Dios le dice, yo he llamado a Besaleel y lo he llenado del Espíritu de Jehová, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Amado, no hay cosa como que tú edifiques algo o cumplas el propósito de Dios si no es a través de la sabiduría y el entendimiento. Mira esto, amado, esto es hermoso. Besaleel, mira lo que significa. Besaleel es la composición de dos nombres en hebreo. El primero es Tzel, que significa en la sombra o bajo la sombra, y el segundo es El, que significa todopoderoso. Besaleel significa bajo la sombra del Todopoderoso. Bajo la sombra del Todopoderoso. No hay cosa como que tú recibas sabiduría si no estás a la sombra del Todopoderoso. Dios nos reparte, amado, la sabiduría es tan preciada, más preciada que el oro, que cualquier riqueza o piedra preciosa de la tierra, Dios no la dará a cualquiera. Dios no puede darse el lujo de dar su sabiduría a cualquier persona que no está posicionado en el lugar correcto. Besaleel significa bajo la sombra del Todopoderoso. Y ahí tú tienes el Salmo 91. Lo que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese es el que tiene inmunidad, amado. Esa persona. Ahora, Dios no está derramando su sabiduría sobre cualquier persona. Dios está detrás de las personas que entienden
¿Dónde deben habitar? Aquellos que se han posicionado en el lugar correcto, a la sombra del Altísimo. Tú lees, amado, Éxodo 37, 38, 39, la especificidad, la meticulosidad de la arquitectura del tabernáculo, de los utensilios, del cortinaje. Todo tenía que ser exactamente perfecto y como Dios lo había dicho. Y ahora la sabiduría de Dios en estos hombres estaba manifestando el propósito de Dios, lo que Dios quería traer desde el cielo a la tierra. Aholiab, que es el otro hombre que también en cual Dios había puesto sabiduría. Su nombre significa lo siguiente, es la composición de dos nombres en hebreo también. Dice, el primer nombre es Ohel, y que significa una tienda, una casa, una habitación, un hogar, una morada. Y Ab significa padre. El significado de este nombre es morada del Padre. Por lo tanto, no hay cosa como que tú recibas sabiduría y entendimiento si no estás posicionado bajo la sombra del Omnipotente. No hay cosa como que recibas sabiduría y entendimiento del cielo si no has preparado tu vida como una morada para que el Padre habite. Dios no puede, amado. Dios no puede habitar en un corazón, en una vida que no ha sido preparada como una habitación perfecta para Él. No puede. Por eso estamos en este lugar, instruyéndonos a los pies de la palabra. Para que la palabra trabaje en nosotros, para que ilumine toda tiniebla y nosotros podamos ir en este camino recto hacia un foco, presionando a un premio, presionando a una marca, para que la sabiduría de Dios venga sobre nuestras vidas. Mientras los hombres buscan la sabiduría para la realización propia, como hijos de Dios nosotros debemos perseguirla constantemente para llegar a un lugar de madurez. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos de ustedes han orado por sabiduría? Claro, probablemente nuestra oración este último tiempo ha cambiado. Padre, ayúdame a que la imagen de Cristo sea reflejada sobre mi vida. Llévame a un punto de madurez. Pero la realidad es que no tenemos que perder de vista aquellas cosas que nos llevan a esa posición de madurez. ¿Cuántos han orado para que Dios los bautice con su Espíritu Santo? No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan los mejores dones, las mejores gracias? Pablo habla acerca de eso. Es por eso que cuando trazamos un camino, una línea en nuestra vida, un objetivo, no debemos ignorar el paso a paso. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios los quería llevar a Canaán y probablemente ese viaje era muy corto. Pero cada estación que Israel tuvo que pasar en el desierto tenía que enseñarles algo. No podían saltarse el paso a paso. Dios plantea la narrativa magna, pero no olvida la subnarrativa, el andamiaje, cómo crea el ambiente para que las cosas se puedan manifestar. Dios no lo olvida, Dios es meticuloso, amado. Proverbios 4, 5 y 6 dice lo siguiente. Escucha esto. Adquiere sabiduría. No te está sugiriendo algo. Dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, dice Dios. No los abandones. Dice, y ella te guardará. Este camino de sabiduría es un camino de inmunidad. Donde ningún depredador ha pisado, donde ninguna fiera ha entrado en este lugar. La enfermedad, ninguna actividad demoníaca, nada ha pisado ese lugar. Por cuando tienes sabiduría, entendimiento, sabes cómo apartarte del mal. Las cosas van a venir a tu vida, pero no te pueden tocar, amado. En esta posición no te pueden tocar. Dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, ella te guardará. Dice, ámala. Ámala. Y te preservará. Te preservará. Y cuando habla de preservar, amado, habla también de tu cuerpo físico. Esto, cómo no nos enfermamos, cómo la palabra de Dios inmunice nuestro sistema natural. No estamos solo hablando de cosas espirituales, amado. Muchas veces tenemos que traer el equilibrio a la vida y espiritualizamos todos. Y sí, las cosas son espirituales, pero Dios habla acerca de cosas naturales también en nuestra vida. Como que la enfermedad no puede tocar tu puerta, tu casa.
no recuerdo qué rey de Israel, Ezequías, si no me equivoco, no recuerdo. Dios le dice, ordena tu casa, porque la enfermedad vendrá a ti. Ordena tu casa, amado. La enfermedad viene porque tu casa no está ordenada. Nosotros somos casa de Dios, morada de Dios. Proverbios 24:14 dice lo siguiente, amado, la sabiduría es lo principal, dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Proverbios 24:14 dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. ¿Cuál es tu recompensa, amado? ¿Cuál es el premio? Es lo que dice Pablo, la semejanza de Cristo. Y al fin tu esperanza no será cortada. Amado, muchos de nosotros hemos esperado por mucho tiempo que las cosas se manifiesten en nuestra vida. Que finalmente todo lo que Dios ha dicho de mi vida sea real. Muchos anhelamos ese momento y estamos vueltas una y otra vez en los mismos ciclos de nuestra vida, teniendo problemas todo el tiempo. Pero debemos entender que Dios está esperando que la sabiduría sea depositada en nuestra vida para llevarnos al punto y a la plenitud de la manifestación de su propósito. Te lo voy a demostrar. La sabiduría es un tesoro, amado, escondido. Te lo dije recién. Dios no dará la sabiduría a cualquier persona. Colosenses 2, versos 2 y 3 dice lo siguiente. Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es un camino activo. No es que Dios sea un egoísta que no quiere darte las herramientas para que tú seas exitoso o alcances una posición semejante a Cristo. No, es que esto es tan preciado, amado. Es tan preciado que Dios tiene que tener meticulosidad a quien le da la sabiduría. Hay un proverbio que dice lo siguiente, no recuerdo dónde está, dice, porque la sabiduría y el entendimiento tienen que ir de la mano. Dice, ¿para qué quieres sabiduría si no tienes entendimiento? El uno implica al otro. Es por eso que nuestra relación de hermanos o como congregación o como hijos de Dios, no solamente nos relacionamos verticalmente con Dios, es que yo necesito la gracia de mi hermano. Así como la sabiduría implica el entendimiento, tu relación con Dios implica la relación con tu hermano. No hay cosa como que tú te relaciones con Dios de manera exitosa si no puedes amar a tu hermano, si no puedes sobrellevarlo, si no puedes exhortarlo. Santiago 1, 2 al 5. Me quedan un par de versículos, amado. Ten paciencia, este versículo habla de la paciencia, así que ten paciencia. Dice, hermanos míos, Santiago 1 del 2 al 5 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto no es una prueba de tu fe, amado, lo que estamos haciendo acá. Tú tienes que tener paciencia para que yo pueda terminar. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis y cabales, para que seáis completos, sin que os falte cosa alguna. El verso 5 dice, y todos lo saben, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahora, si nosotros damos vuelta a este versículo, muchas veces la sabiduría a tu vida puede venir a través de la paciencia, de procesos. Tu oración, Padre, dame sabiduría, entendimiento para poder realizar tu obra, para poder caminar perfectamente, seguir el modelo de Cristo. Entonces Dios escucha tu oración. ¿Y qué es lo que hace? Por eso yo te decía que Dios utiliza muchos caminos. Y probablemente contigo utilizará uno distinto que conmigo. Tú podrás soportar más, yo podré soportar menos de distintas formas. El punto es que Dios nunca pone una carga que tú no puedas llevar.
Entonces este camino que te lleva a la sabiduría muchas veces es un camino de aflicción, en el cual tú tienes que tener paciencia. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hasta llegar a un momento de plenitud. Ahora, Dios quiere empujarte a esa plenitud. El problema es que cuando viene la calamidad o vienen los problemas sobre tu vida, tú oras para que esos demonios salgan, pero no son los demonios, no es Satanás. Es Dios queriéndote llevar a un lugar de plenitud. Pero no tenemos luz, no hay entendimiento en nuestra vida para ver esas cosas. Todas las cosas son de Dios. Deuteronomio 10:14 lo dice. Todas las cosas son del Padre. Dios nos enseñará la sabiduría en lo íntimo. David dice lo siguiente: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Ahora, muchas veces todos estos procesos son de tristeza, de ahogo. Pero tened por sumo gozo, dice la Escritura. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, y que es una respuesta que ya deberíamos tener un poco clara, ¿por qué necesitamos sabiduría? Quiero darte otro punto en esta mañana. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Mira lo que dice Proverbios 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amado, todo lo que se edifica en el orden de Dios se edifica sobre la base de la sabiduría y el entendimiento. No hay cosa como que Dios edifique tu vida si no es a través de la sabiduría. Tú eres casa, tú eres morada de Dios, por lo tanto, para que tú seas edificado, necesitas sabiduría, necesitas entendimiento. Ese es el punto que estoy remarcando. Toda nuestra vida es acerca de edificación. Toda nuestra vida es acerca de crecimiento. Dios impartiendo cosas en nuestra vida. Por eso necesitamos sabiduría para que nuestro camino sea el correcto. Para apartarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de erradicar esas cosas y conducirnos bajo una misma regla, bajo un mismo patrón, bajo una misma medida, presionar hacia el mismo premio para alcanzar la medida de Cristo. Para alcanzar la medida de Cristo. Si volvemos a Moisés, les dije yo que tenía que encontrar un hijo que tuviese el mismo espíritu de sabiduría en su interior para mostrar lo que Dios había derramado o lo que estaba demandando en el tabernáculo. Y tenía que encontrar a uno que tuviera la misma unción, lleno de sabiduría y entendimiento, porque Dios no edificará su casa. Dios no edificará su casa con personas necias, con gente ignorante, con niños que no estén en la posición correcta, bajo la sombra del Omnipotente y que no hayan preparado sus vidas como habitación de Dios. Es una demanda, amado, y puede sonar duro, puede sonar fuerte, y corro el riesgo de que tú te ofendas, pero Dios no edifica nada de su propósito en personas necias, en personas que no han experimentado su palabra, en personas que no han tenido la luz de caminar este camino rectamente, apartado de todo mal. Ahora, déjame hacerte este alcance. Cuando tú vienes a este lugar, yo te dije que Moisés tenía que encontrar una persona que tuviera la misma unción, que cargara la misma perspectiva acerca de las cosas de Dios. Y Dios los llenó de sabiduría a esos hombres para construir. Ahora, cuando tú vienes a este lugar y nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos impartiendo vida a través de la palabra, estamos impartiendo gracia que nos edifica, pero ahora tú tienes que tener la capacidad de entrar en esa palabra, de entrar en la dimensión de la palabra, para que esa palabra venga a tu vida y pueda generar el efecto. Hebreos dice, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir los tuétanos. Amado, que la palabra no tenga resultados en nosotros no significa que la palabra es incapaz de hacer cosas. No es que la palabra es ineficiente. El problema es que nosotros no estamos teniendo el ambiente correcto en nuestra vida para que esa palabra se manifieste de forma precisa. Cuando Pablo habla, en los versículos anteriores que vimos, que hablaban del camino, andar rectamente, cuando reprendió a Pedro, nos habla de un camino de exactitud y de precisión. Esa es la definición. Exactitud y precisión.
Debemos tener la capacidad de poder recibir esa palabra y entrar en esa dimensión celestial para que sea manifestada sobre nuestra tierra, esta tierra, nuestro corazón, para ser manifestado al mundo. Necesitamos sabiduría para edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestras relaciones, para que entonces podamos manifestar la imagen de Cristo. Las preguntas son evidentes. ¿Cómo estamos edificando? ¿Bajo qué fundamento estamos edificando? ¿Es la sabiduría el arquitecto principal de todo aquello? ¿Con qué materiales estamos edificando? ¿Qué recibo cuando vengo a este lugar? ¿Soy capaz de entrar en la dimensión de la palabra, en esa dimensión poderosa y acercarla a mi vida de forma práctica? ¿Qué camino estoy recorriendo? ¿Cuál es el premio que estoy persiguiendo? Pablo habla de perseguir el premio, la marca que es Cristo. Ahora, ¿qué estás persiguiendo tú? ¿Estás persiguiendo tu reputación, tu desarrollo profesional, escalar en tu trabajo? No sé, fortalecer tus finanzas. Amados, ese no es el foco. ¿Qué tan inmunes somos frente a las fuerzas de las tinieblas? Son preguntas que son válidas para hacernos en este tiempo, que estamos comenzando un año, en el cual Dios nos ha dado la palabra de su gracia, de su justicia. Nos ha equipado para que tengamos la capacidad de ser más que vencedores. El punto es que podamos materializar todas estas cosas. Y que el resultado de nuestra vida sea lo que las personas puedan ver. Amado, a la gente no le interesa lo que tú hablas. No le interesa lo que tú digas, lo que tú postees en tus redes sociales. No le interesa. Esa persona, cuando vea tu vida, lo que va a valorar más es el resultado de tu vida. El fruto que produces. No el resultado material. Muchos se pueden impactar por tu buena situación económica. Porque tienes un auto nuevo, porque tienes una casa bonita. Pero ese no es el punto. Al final del día las personas verán el resultado de tu vida. Si lo que tú dices se condice con lo que tú haces. Ahora yo quiero declararte lo siguiente. Es la percepción que tengo acerca de la demanda que Dios está haciendo sobre esta casa. Y Dios, más allá de todo lo que yo he declarado en este lugar y exhortado, lo que Dios está demandando de sus hijos, estoy hablando particularmente de esta casa de fe, amado. Dios está demandando una nueva fase de santidad en nuestra vida. Escúchame bien lo que estoy diciendo. La Escritura dice, sed santo como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. Dios nos ha equipado con su palabra. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y el punto de apartarnos del mal es que tú seas de uso exclusivo de Dios. Por lo tanto, la santidad y la santificación de nuestras vidas tiene que ser progresiva. Día a día. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás mirando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo te desenvuelves en los lugares donde Dios te ha puesto? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cómo son tus bromas? ¿En qué se regocija tu alma? ¿En qué encuentra placer tu vida? Y Dios está diciendo esto, sed santos porque yo soy santo. La demanda es de santidad, de uso exclusivo de Dios. La Escritura dice, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es por eso que te digo que el resultado de tu vida será lo que va a impactar la vida de las demás personas. No importa lo que tú hables. Con esto no te estoy dando chip libre que tú puedas hablar cualquier tontera. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener prudencia para hablar las palabras precisas y correctas en el momento preciso. Ahora, ¿cómo santificamos nuestra vida? Esa es la tarea que tenemos en adelante. ¿Cómo hacemos que toda esta palabra que ha sido impartida sobre nuestra vida venga en una alineación directa entre el cielo y la tierra para que podamos reflejar a Cristo de la forma más fiel posible, más exacta, sin ningún matiz en la demanda que Dios nos está poniendo en este día? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.
Voy a leer algunas cosas. No nos desordenemos, pongan atención. Isaías 35, del 8 al 10, dice lo siguiente. Isaías 35, del 8 al 10, dice lo siguiente. Estos son pasajes que nos hablan acerca de la inmunidad de Dios también. En Sión hay inmunidad. Una de las características de Sión es que gozamos de inmunidad. Dice lo siguiente: y habrá allí calzado y camino, una forma de vida, una forma de conducirte, una forma de decidir, una forma de pensar, una forma de limpiar tu vida, una forma de dirigir tus pasos, de edificar tu familia, de edificar tus relaciones. Ese calzado y camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos de Dios. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Huirá la tristeza y el gemido.